Buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones. La semana pasada, como fue obvio, no me vieron. Tuve algunos problemas estomacales y gracias a Dios ya creo que estoy mejor. Pero le agradezco a todos ustedes sus oraciones y también a todos aquellos que se tomaron un tiempo para mandarme un texto o para llamarme. Muchas gracias. Bien, hace algunos meses atrás descubrí cómo guardar en el WhatsApp un texto o algo así por el estilo. Aparentemente hay que picarle una estrellita y dice destacar y entonces de esa manera guardas el artículo. Bueno, yo les invito a que en el WhatsApp destaquen el mensaje que les mandé. Hoy vamos a ver sobre la crianza de los hijos. ¿Cómo no lo supimos antes? Algunos de nosotros. ¿Cómo quisiéramos haber sabido esto desde el principio? ¿Cómo es posible todavía que se pueda corregir algunas cosas a pesar de que hayamos cometido muchos errores? Se puede, todo es posible con la gracia de Dios, aunque a veces se tiene que trabajar con las consecuencias de los errores que hemos cometido. Pero, como comenté la ocasión anterior, cuando uno se casa, uno no sabe cómo ser esposo o esposa. Y cuando uno tiene un hijo, por primera vez no sabe cómo ser padre. Incluso cuando viene el segundo, todavía uno anda tambaleándose porque dice uno, si en el primero cometí estos errores, en el segundo no los voy a cometer. Y no tiene uno una base para poder conocer realmente cómo criar a los hijos. Tomamos como ejemplo a nuestros padres. Esto es el modelo que tenemos en casa y entonces decimos, pues así como le hizo papá, así como le hizo mamá, así lo voy a hacer yo. Y hay una mezcla porque también la esposa te da tu opinión de, bueno, papá y mamá lo hicieron así. Sin embargo, a pesar de que papá y mamá lo hayan hecho de la mejor manera, no necesariamente es la manera en la cual Dios nos indica ser como padres. En la Biblia encontramos principios que deben formar en nosotros un criterio para la crianza de los hijos. Y ese criterio todavía falta aplicarlo a nuestros hijos. Y desgraciadamente a veces los momentos que uno vive en la crianza de los hijos son momentos donde hay una mezcla de sentimientos. Pasa el enojo, la ira en ocasiones, pasa en otro la misericordia, son de extremos a extremos. Y eso no nos permite ser equilibrados en la crianza de nuestros hijos. Hoy quisiera presentarles a ustedes estos principios que me fueron enseñados a mí por el hermano Linden, le doy el crédito, donde podemos ver que aquel que es el modelo a seguir no es ni papá ni mamá, sino es Dios y es su palabra lo que es el modelo que debemos seguir para ser padres. Tal vez algunos de ustedes, como yo, se puedan preguntar y decir, bueno, pero yo ya tengo hijos grandes, ¿es posible todavía? Todavía es posible mejorar la relación. Todavía es posible trabajar en aquellos errores que cometimos y que pues trajeron consecuencias en los cuales tal vez hubo un alejamiento de papá o un alejamiento de mamá o hubo un conflicto por los hijos entre papá y mamá, porque desgraciadamente eso ocurre.
estos principios tienen bases en la palabra de Dios, tienen su base en la palabra. Lo van a encontrar en el WhatsApp de Galilea, ahí está todo el mensaje completo. No sé si voy a terminar hoy, pero quisiera hacer esto más dinámico, más participativo, porque aquí hay papás con mucha experiencia y pueden darnos algunas ideas prácticas para poder ayudar a los papás jóvenes. Desgraciadamente, a veces los jóvenes, y digo a veces y no todos, dicen yo puedo, yo no necesito consejo. Hay algo de soberbia, de orgullo al decir yo puedo, yo no necesito quien me ayude, yo sé cómo le voy a hacer, o mi esposa y yo vamos a saber cómo le vamos a hacer. Bueno, yo les invito a que no me crean a mí, sino le crean a la palabra, de que nos sometamos a la palabra de Dios. Cuando Dios te dice algo, lo dice por nuestro bien, no lo dice nada más por imponer un capricho. Dios no es un Dios de caprichos. Dios es un Dios fiel, como se cantó, como lo mencionó ahorita Juan Enrique, pero Dios es alguien que está buscando el bienestar para nosotros. Si ustedes recuerdan lo que dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así que confiemos en Dios. Esto es parte de creer en Dios, a pesar de que nuestra lógica o nuestro criterio o la enseñanza recibida por nuestros padres sea diferente. Necesitamos guiarnos por la palabra de Dios, creerle a Dios. Voy a iniciar ahora sí, si están ustedes ahí con su libro en el WhatsApp. Lo primero que encontramos aquí son dos textos que prácticamente se repite lo mismo, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Colosas. Y les voy a leer la carta de Pablo a los Efesios. Si ustedes notan algo, desde el versículo 21 del capítulo 5, en la carta a los Efesios, hay un orden que debe seguirse, o que en este caso Pablo se va dirigiendo a todas las partes de la familia y de la sociedad. Primero se dirige a las casadas, que estén sujetas a sus maridos. Luego se dirige al marido para que ame a su mujer como a sí mismo. Y luego, después de dar una buena explicación de esa parte, en el versículo 6, en el capítulo 6, en el versículo 1, se dirige a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el versículo 4 ahora se dirige ya no a los hijos, sino a nosotros como padres, y nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la carta a los Colosenses se dice: no le saques lo áspero a los hijos, no exasperéis. Miren, es Colosenses también, capítulo 3, versículos 20 y 21, dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. La palabra exasperar significa no le saques lo áspero a tus hijos. ¿Sí? Bien. En base a esto hay una enseñanza. Se nos dice que la crianza que hagamos con nuestros hijos debe ser en la disciplina y amonestación del Señor. A lo largo de este estudio vamos a ver lo que es la disciplina. No tiene que ver nada con castigo, es enseñar a ser disciplinados a nuestros hijos, aun y cuando ustedes se van a encontrar en este estudio
una lista de pasos a seguir para poder llamar la atención, amonestar, disciplinar a nuestros hijos, y hasta el final, después de 5 o 6 pasos, se van a encontrar que se requiere la vara, ¿sí? Algunos de nosotros podemos, o algunos de, yo no puedo presumir de esto, pero algunas personas me presumían hace mucho tiempo, dice, a mis hijos yo no los he tocado. No serán necios, no serán niños que causen problemas, pero todos necesitamos tarde o temprano la vara. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Así que conmigo no tengo problema en si ustedes tienen ese orgullo, entre comillas, de no haber tocado a sus hijos y que estén bien. El problema no es conmigo, es lo que nos dice Dios en su palabra. Así que lo primero que vemos aquí en la introducción es que los hijos son herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué significa que son herencia de Dios? Que Dios te los ha dado. Es Dios el que se encargó de darle a ese hijo los padres adecuados y darle a esos padres el hijo que los vaya modelando. Herencia de Jehová son los hijos. Me encanta lo que dice el Salmo 127 y 128. Es breve lo que voy a estar ahí, pero por favor acompáñenme a ese Salmo. En el versículo 3 y 4 del Salmo 127 leemos: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, son algo muy valioso. Son tan valiosos nuestros hijos que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ustedes pueden ver a sus hijos y son tiernos, son pequeños, hermosos. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, en cada uno de ellos, como en nosotros, está también la semilla del pecado latente. Y en la medida que van creciendo, se van a ir manifestando esas semillas que dicen ustedes, es que esta no estaba cuando algo le pasó, algo agarró en el camino. No, ya lo traía. Vean el Salmo 128. Dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tuve la gracia de parte de Dios y de los padres de oficiar en la ceremonia de bodas de Ernesto Vilchis y Zuli García Moreno, y justo en mi oración mencioné que sus hijos fueran como plantas de olivo alrededor de su casa, y ellos creo que tuvieron 9 hijos hasta la fecha, es lo que va, y me culpaban a mí por esa oración. Le dije, no me culpes por la oración, creo que tú colaboraste mucho en esto, porque yo hago mi oración y creo que Dios les dio, en este caso, los 9 hijos porque los quería bendecir con tantos hijos. Cada hijo es una bendición, independientemente de cómo venga. ¿A qué me refiero con esto? Es independiente de si es un hijo nacido fuera del matrimonio. Los hijos son una bendición. Siempre. Esto no lo cambia a Dios. Aquí por eso dice, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, nuestros hijos debemos considerar lo siguiente: son de Dios, no son nuestros. Nosotros nos apropiamos de ellos y hacemos todo lo posible por ellos y buscamos instruirnos para poderles dar lo mejor a ellos. Sin embargo, no son nuestros. Los hijos son de Dios. Le pertenecen, y si no, nada más
observen el Salmo 139, ya que estamos ahí cerca. Desde el versículo 13 en adelante, el salmista reconoce que Dios lo hizo tal y como Él es. Esto tiene mucho que ver, hermanos. Miren, lo voy a leer, pero aquí desde el versículo 13 hasta el 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué nos dice este texto? No me voy a apurar por acabar el mensaje porque no lo voy a terminar hoy. Se los hago el comentario. Pero observen esto. En primer lugar, me dice que Dios estaba presente en mi creación. Dios estaba presente en el vientre de mi madre. Y luego Dios fue desarrollando todas y cada una de mis partes y la forma en la que soy, de acuerdo al libro donde Él me tenía diseñado. A cada uno de ustedes también. Esto también me dice que no tan solo Dios estaba presente en mi creación, sino que Él me diseñó. Y al diseñarme Dios, yo debo estar contento con la manera en la cual Él me diseñó. Muchos de nosotros no estamos, o muchas personas no estamos contentos. Yo no quiero ser flaco. Y entonces empieza a comer y a comer. Y luego yo no quiero ser gordo y empiezas a querer adelgazar. Y te quieres cambiar la nariz y te quieres cambiar muchas cosas. Dios te diseñó y te hizo la mejor persona, única e irrepetible. Para darte seguridad, te estoy diciendo esto. Para que no haya traumas en tu vida ni en la mía, debemos estar contentos y agradecidos en la forma en la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y por eso, en muchas ocasiones, en virtud de que no estamos contentos por la forma en la que fuimos creados o en la forma en la que somos, es por eso que no somos agradecidos con Dios, como decía ahorita Juan Enrique, que trató el tema de la gratitud. Necesitamos ser agradecidos con Dios y darle gracias porque no estamos viendo su plan. No, el problema no es tanto físico, sino el alma que te dio, porque les voy a llevar precisamente a Job 33 en el versículo 4, donde me dice que el alma que tú tienes, el espíritu que tú tienes, Dios lo hizo. Vamos a Job capítulo 33. Me gusta mucho este versículo, lo repetía mucho tu papá Héctor Hernández López, si me estás oyendo. Ese tu papá, Manuel Hernández, repetía mucho este versículo, constantemente lo repetía de memoria. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios es nuestro creador. Por eso también cuando vengamos a la iglesia debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque somos ovejas de su prado. Observen ahora el penúltimo libro del Antiguo Testamento, que es Zacarías. Y ustedes van a ver en el capítulo 12 otra cita muy interesante. Dice así: profecía de la palabra de Jehová, es capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y luego describe al Dios que habla y dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es Dios el que ha formado, el que te permite tener vida.
el que creó tu alma y la mía. Él es el que nos diseñó y Él nos ha dado su palabra para que a través de ella esa alma vaya siendo más semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo siempre está en lucha contra Dios por tu alma, no por tu cuerpo. Es tu alma la que le interesa y por eso trata de llenarla de basura, trata de llenarla de malos pensamientos, de todo aquello que es contrario a Dios, porque al lograr manejar tu alma, sabe entonces que vas a decir, no, Dios no existe, o no vas a ser agradecido con Dios, vas a hacer muchas cosas que van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Observen esto entonces. Ahora, si somos hechura de Dios, si somos creación de Dios, entonces, y Él formó mi espíritu y mi alma, entonces yo le pertenezco a Dios. Todas las almas son de Dios, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías. Así que le pertenecemos a Él. Él define nuestro tiempo de vida, porque algo que no comenté ahorita en el Salmo 139, en este versículo 16, donde dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. En la versión de la Biblia de las Américas dice, y en tu libro estaban escritos todas las cosas hasta el último de mis días. Eso significa que desde que fuimos creados, se nos diseñó con un tiempo de vida que solamente está en el conocimiento de Dios. Y qué bueno que nosotros no tenemos conocimiento del día de nuestra muerte, porque estaríamos siempre angustiados, preocupados y no queriendo que pasara el tiempo. ¿Sí? Bien, sigo. Aquí hay una parte que es muy importante. Todo lo que ustedes ven ahí sobre el inciso A que dice son de Dios, bueno, ya vimos que son creación de Dios, ya vimos que sus almas les pertenecen a nuestros hijos y las nuestras, pero los pequeños, nuestros hijos, antes de tener en sus conciencias responsabilidad propia delante de Dios, están amparados por el sacrificio de Cristo. Esto a mí me dice muchas cosas. En primer lugar, lo vimos la ocasión anterior que estuve aquí al frente. El Señor Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? En Isaías capítulo 7, en el versículo 14, se menciona que hay un tiempo en el cual el niño pasa de la inocencia a un tiempo en el cual ya puede discernir entre lo bueno y lo malo. En Isaías 7:14 lo van a encontrar y por aquí viene la cita. A lo que quiero llegar con esto es que de los niños es el reino de Dios. Y la razón es que cuando los niños están pequeños y todavía no tienen conocimiento del bien y del mal, los niños no van al limbo. El limbo no existe. Esta fue una enseñanza que se nos dio, pero que no tiene ningún apoyo ni sustento bíblico. No existe tampoco el purgatorio. Y no tiene que ver nada que el niño se va a ir al limbo porque no lo bautizaste. De los niños es el reino de los cielos. Y mientras el niño todavía está pequeño y no tiene un conocimiento en cuanto a discernir el bien del mal, el niño está protegido por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué lo digo? Vayan a Romanos capítulo 5, en el versículo 18, todo eso está en su bosquejo, así que no tienen que anotar nada menos que Dios les hable algo, pero en el versículo 18 hay una comparación desde el versículo 12 en adelante del capítulo 5 de Romanos, hay una comparación entre Cristo y Adán. ¿Sí? En esa comparación habla de varias cosas, habla de la transgresión de Adán y habla del don de Cristo. Y observen en el verso 18, dice,
Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, todos heredamos el pecado de Adán, nos fue imputado el pecado de Adán. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Esto, repito, es importante para nosotros que lo tengamos presente, porque algunos Dios nos ha recogido hijos pequeños, otras madres han tenido abortos y tal vez digan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están mis hijos? Bueno, nuestros hijos están en la presencia de Dios y algún día les veremos cara a cara. Cara a cara estaremos en la presencia de Dios y ahí estarán ellos. Aquellos pequeños de los cuales Job dice que fueron mejores que la vida que él vivió en medio de la prueba. Dice, los que no tengo por mejores, dice Salomón, a los abortivos, aquellos que no pudieron nacer. ¿Por qué? Porque a este mundo vienes a sufrir, como dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En virtud de que nuestros hijos son de Dios, de que sus almas les pertenecen, de que nuestros hijos están protegidos por el sacrificio de Cristo, Dios nos los ha dado para que tengamos una mayordomía sobre ellos. No son nuestros. Dios escogió los padres ideales para poder criar a esos hijos que les ha dado. Y al escogerlos, simple y sencillamente se los ha dado para que sean mayordomos de sus vidas. Y para que sean mayordomos de sus vidas, entonces, o para que sean buenos mayordomos, ustedes tienen que criarlos en el camino del Señor. Hay muchas cosas tal vez que decir, pero lo que sí quiero yo al menos dejar aquí muy, muy claro es que los hijos no son nuestros. Algún día se van a ir. Ahora, pregúntense, porque esto es algo que yo me pregunto en cada ocasión en la que tengo oportunidad de participar en una boda. ¿Qué lazo es más fuerte? ¿Esposo, esposa o padre, madre e hijo? ¿Cuál lazo es más fuerte? ¿Entre el esposo y la esposa o entre un padre y un hijo o una madre y un hijo? ¿Cuál es más fuerte? Padre con hijo, ¿es más fuerte? Pues Dios dice que no, Samuel. Dios dice que es más fuerte el lazo entre hombre y su esposa, porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Claro, nosotros decimos, y sobre todo cuando tenemos problemas con nuestras esposas, decimos, no, si yo quiero mucho a mi hijo, a mi esposa como quiera, pero no, o al revés, la esposa puede decir eso. Sí, Samuel. Es verdad, eso lo tomas en cuenta o lo dijiste tomando en cuenta eso. Sin embargo, para Dios te dice que el divorcio únicamente es por causa de fornicación. No hay ninguna otra causal válida para Dios, porque cuando una persona se separa de otra por cualquier causa, no por causa de fornicación, la persona dice, si este que se separó se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada dice, comete adulterio. ¿Por qué? Las palabras están en Génesis 2:24. Por tanto dice, dejará el hombre, ahí hay separación, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y al unirse, la palabra es como una goma. Es un pegamento, dice, y los dos serán una sola carne. No lo es al principio desde que tienen una relación sexual. No, lo es. La palabra serán implica un proceso. Durante todo el tiempo que vivan como casados, serán y se irán formando en una sola carne. Por eso en ocasiones podrás tú decirle a Marcela, o ni siquiera decirle, oye Marcela, levanta la mano. Dice, ya sé, te lo voy a dar. Ni siquiera le vas a expresar con palabras, ella ya te conoce. Y así con cada uno de nosotros. Pero la relación entre esposo y esposa es más fuerte porque los hijos tarde o temprano nos van a dejar, no nos pertenecen. Es a lo que yo voy. ¿Sí? Ahora, en virtud de que somos mayordomos, Dios nos encarga criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay muchas formas, pero lo que sí les quiero comentar es que si tienen ahí sus citas bíblicas, vayan a Génesis 18, 19. Para mí, este versículo me marcó. Me marcó porque Dios está hablando con Abraham después de que se aparece el Señor Jesucristo con dos ángeles más ahí antes de que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Dios empieza a hablar con Abraham y en el versículo 19 le dice algo que es un principio de crianza para nuestros hijos. ¿Qué van a enseñarle ustedes a sus hijos? Bueno, les voy a decir algo. Nosotros enseñamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que tenemos. Pero si no tienes algo tú, no se lo vas a poder enseñar a tu hijo. Necesitas tenerlo. Por eso leemos aquí en el versículo 19, Dios refiriéndose a Abraham le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué les dice este versículo? En primer lugar les dice, yo tengo que ir por delante, yo tengo que ser ejemplo, yo tengo que guardar la palabra de Dios para que venga bendición no tan solo sobre mí, sino sobre mi descendencia. Porque aquí, en la parte final, dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muchos de nosotros a veces no entendemos esto y queremos que nuestros hijos sean de una manera en la cual nosotros no somos. Exigimos a nuestros hijos en ocasiones que se comporten de una manera que nosotros no nos comportamos. Gritamos en casa cuando les decimos a nuestros hijos, no grites. En virtud de todo esto que les comento, ustedes como padres y un servidor necesitamos ser ejemplo en guardar la palabra. De otra manera, de nada va a servir. Creo que es Juan 5:19, donde dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hay muchas cosas que solo se enseñan o que los niños son impresionados más y ese es el ejemplo. Tú les podrás enseñar una cosa y otra, pero si no lo ven en ti, dicen, si papá no lo hace o mamá no lo hace, yo tampoco. ¿Sí? Sigo con la siguiente cita bíblica. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a pasar Deuteronomio 5:19, pero vamos al capítulo 6 de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 6, versículos, ahí los tienen ustedes, del 6 al 7. Desde el versículo 4
se da el gran mandamiento, lo que entre los hebreos se conoce como el gran Shema, la gran declaración donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean el 6 y el 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces? ¿Una? Repetir, hermanos, son muchas veces, no nada más una. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras, tú como padre y como madre vas a tener la gran oportunidad de que tus hijos caminen contigo. Esa gran oportunidad aprovecha cualquier momento. Cuando yo llevaba a mis hijos, y no me voy a poner de ejemplo, es algo que yo hice, nada más, y por eso lo cuento. Cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela, les decía: vamos a memorizar un versículo. Y como el camino era largo, empezábamos a recitar un versículo, a recitar el versículo y a recitar el versículo, hasta que se lo aprendían. Era una manera en la cual enseñaba la palabra de Dios en el camino. Pero ustedes son muy creativos, ustedes pueden ver varias formas en las cuales enseñar a los hijos en el camino del Señor. Aquí llegamos a dos cosas: repetir a nuestros hijos, y a lo mejor es como repetir una materia, hermanos. Vamos a tener que decírselo una y otra y otra y otra vez. Gonzalo tenía una frase que decía: bien haya el que aprende a fuerza de estar, díselo y díselo y díselo. ¿Sí? Porque en ocasiones solamente aprendemos así. Uno de los personajes de la Biblia que me admiré al principio porque Dios le repetía tantas ocasiones: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo le dije en una ocasión al hermano Lin: hermano, ¿por qué se lo repitió tantas veces? Si aquí está bien claro. Dice: porque era necesario. Josué, Dios le dice, pero como en 4 o 5 veces en el capítulo 1, le dice: esfuérzate y sé valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya me lo dijiste 2 veces, ya lo entendí. No lo entendiste todavía, dice Dios, te lo voy a repetir más veces. Hay que repetir a nuestros hijos la enseñanza de la palabra hasta que la vivan, porque no es lo mismo, y aquí sí, no es lo mismo aprender de memoria los versículos que vivirlos. Cuando tú los vives, no se te van a olvidar. La mente es muy buena, pero cuando estás en angustia, cuando estás en lucha, se te olvida a veces los versículos que tú quisieras sacar en ese momento. Sin embargo, repetir los versículos y vivirlos te hace decir: conozco a Dios de esta manera, con esta relación que tengo con Él en este versículo. Observen lo que ya leímos hace rato en Efesios 6:4, donde nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ahora, aquí voy a tocar una cita bíblica que es muy interesante. Dios nos encarga a nosotros instruir a nuestros hijos, pero dice en el punto número 1 del inciso B: el padre y la madre comparten la responsabilidad en la crianza. Vayan a Proverbios capítulo 1, versículo 8. No voy a tomar en cuenta Deuteronomio 21, me voy a Proverbios. En el capítulo 1, en el versículo 8, donde después de dar la introducción a los proverbios, Salomón se dirige a su hijo, como quisiéramos nosotros tomar el tiempo y tener, ¿saben algo? Algo que es muy importante, lo aprendí también hace ya mucho tiempo. ¿Tienen citas ustedes con sus hijos? Específicamente, uno por uno. Hagan una cita con sus hijos. Te quiero llevar a comer una hamburguesa, te quiero llevar al parque. Y en ese tiempo, aprovechen
y platiquen con ellos. Los niños no van a olvidar esto. Miren lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. A ver, ayúdenme, ustedes que son versados también, algunos de los que están aquí o una buena parte. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la parte del esposo y cuál es la parte de la esposa? Aquí, porque leemos la instrucción de tu padre. Lo que él te enseña. ¿Y cuál es la dirección de la mamá? Según, si ustedes me ayudan, me quedo callado. La parte del padre, en este caso, la instrucción del padre, significa amonestación, reprensión, castigo. Esa es la parte en el hebreo. Y la dirección de la madre es la ley, la Torá, los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. La mamá, como toma más tiempo con los hijos, tiene que estarle enseñando palabra de Dios. Claro que el padre no va a descuidar esto tampoco, pero el padre, mientras no esté en casa, la madre tiene que tomar a los hijos y enseñarles. Eso es lo que yo descubrí en el hebreo. Ahora, aquí es donde sigue en el punto número 2, lo voy a leer. Dice, bajo el liderazgo del padre, los dos deben ponerse de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos. No es que el esposo sea mejor que la esposa, sino que en el diseño del matrimonio, de la familia, Dios puso al hombre como líder o como cabeza, pero a la mujer la puso como ayuda idónea, por lo cual el hombre debe saber escuchar a su mujer. Debe escucharla, porque ella ve cosas con otros ojos que nosotros no vemos. Miren, sigo leyendo, dice, el padre debe escuchar a la madre y tomar en cuenta su opinión como ayuda idónea, pero sobre todo debe dirigirse por la palabra de Dios con el Espíritu de Cristo. Y ahí ya está la cita del Salmo 119, donde dice, más que mis enseñadores he entendido, más que mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es aprender de Dios, es aprender de su palabra. Aquí, papá y mamá se tienen que poner de acuerdo, pero no mientras está el hijo presente. Papá y mamá se ponen de acuerdo en privado. Y cuando llegue el momento de ejercer alguna llamada de atención, alguna amonestación al hijo o a la hija, en este caso los padres deben estar de acuerdo. No ponerse de acuerdo en ese momento. No, ya deben estar de acuerdo y deben respaldarse el uno al otro. Si la mamá dijo una cosa, el papá la va a respaldar. Y si el papá dijo una cosa, la mamá lo va a respaldar. Los hijos necesitan vernos unidos. Esto es muy importante, porque cualquier discusión o diferencia que haya cuando se está disciplinando o llamando la atención a uno, el niño va a notar, me voy con mamá, y empiezan las preferencias. Mamá sí me va a dar permiso, o papá sí me va a dar permiso, mamá no, mamá se enojó, papá no, o al revés. Los niños notan todo esto. Entonces, esto debe hacerse en privado. Esto debe hacerse únicamente entre el esposo y la esposa, así como cualquier discusión que tengan, nunca la hagan delante de sus hijos. Porque cuando ustedes tienen una discusión por cualquier motivo delante de sus hijos, los hijos ven tambalearse el matrimonio. Y a ustedes los deben ver siempre unidos. Por eso platicamos al rato o espéranos aquí, vamos a la recámara y en la recámara, en una voz baja para que no se escuche afuera y tranquilos ambos, deben arreglar sus diferencias.
Mi esposa me decía, vamos a tomarnos de la mano. Había ocasiones en las que yo no tenía ganas de tomarla de la mano, porque estaba muy molesto, ¿sí? Pero me doblegaba mi esposa, entre comillas voy a poner la palabra doblegar, cuando me decía, Juan, vamos a orar. Híjole, yo no puedo orar enojado. Dije, sí, vamos a orar. Perdóname, Betty, porque me enojé mucho. Y entonces, ya pidiéndole perdón, yo podía orar a Dios. Y sabía que Dios me podía oír. Porque también saben ustedes que si no tratamos bien a nuestras esposas, nuestras oraciones no se oyen. Sí saben. A ver, ¿dónde está? Vamos a Primera de Pedro, no está en el texto aquí, pero en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los primeros 7 versículos, aunque es interesante cómo Dios a través de Pedro le dedica 6 versículos para instruir a la mujer y un solo versículo a los hombres. Nada más, como que los hombres entendemos más fácil. No, no es cierto. No, porque dice, vosotros maridos igualmente, o sea, todo lo que te dije atrás, todo lo que le dije a la mujer, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, si ustedes o yo tenemos un problema en cuanto a que nuestras oraciones no son respondidas, pues entonces lo primero que yo tengo que hacer es si estoy bien con mi esposa, si la estoy tratando bien o no. ¿Sí? Bien, sigo. Dice, los padres no deben discutir sus diferencias en cuanto a la crianza de los hijos delante de ellos mismos para evitar incertidumbre o dudas en la mente de ellos. Los padres deben respaldarse mutuamente delante de los hijos para evitar divisiones en cuanto a la lealtad de los hijos. Hasta aquí todo está claro. Hasta aquí hay alguien que quiera aportar algo, porque les comenté, me gustaría que esto fuera dinámico, donde tal vez ustedes hayan tenido alguna experiencia y quisieran compartirnos algo para enriquecer la plática. ¿Te sigo? Bien. En la crianza de los hijos, había un libro de Eric Fromm, tal vez era un psicólogo, tal vez Mayela se acuerde de él, pero este hombre decía que los niños nacen limpiecitos, sin pecado. Y cuando nosotros los vemos, dices tú, pues está tan tierno, tan dulce, que no creo que vaya a hacer algo malo a lo largo de su vida. Pero los niños crecen. Y no es el mundo el que los modela. El modelo o la modelación de nuestros hijos la vamos a hacer nosotros como padres, pero tenemos que estar conscientes de una cosa. Todo niño nace con una naturaleza de pecado. Todos. El más pequeñito, Daniel y Gaby, el más chiquito ya trae en sí su naturaleza. Igual te lo digo, Cintia, a ti. Son los que tienen los niños más pequeños. Ya tienen naturaleza de pecado. Me acuerdo mucho de la persona que me invitó a la iglesia para que yo me convirtiera a Cristo, Eduardo Sánchez. En una ocasión estábamos aquí en las casas para empleados de Céntrica, lo que ahora es Céntrica, antes era Azarco. Y estando ahí, tuvimos la reunión de matrimonios y había un niño que estaba, el niño mayor de Eduardo, estaba con problemas por ahí porque estaba molestando mucho. Eduardo lo agarra y le llama la atención, pero no le dio muy fuerte. Entonces el niño, en una mesa de centro, se agacha así como que está llorando y luego levanta la cara nada más para ver si el papá lo está viendo, para ver si se compadecía de él o no. Ya traen la semilla. Esto nada más quiero que entiendan que no es en la casa donde van a aprender muchas cosas
ya las traen. Ya traen la semilla del pecado en su corazón. En Mateo capítulo 15, por favor, o Marcos, vamos a Marcos mejor. Marcos capítulo 7. El Señor Jesucristo está discutiendo con algunos fariseos, porque tanto el Señor Jesús como sus discípulos comían pan sin lavarse las manos. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que lo contamina. Y entonces los discípulos le preguntan, oye, ¿cómo está eso? Sí, porque mira, si tú comes algo con las manos sin lavar, dice, entra en el vientre y se va a la letrina. Pero lo que de dentro del corazón sale, eso es lo que contamina al hombre. Observen en el versículo 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón de nuestros hijos, así como el nuestro, está lleno de todas estas cosas que si se presenta la oportunidad, van a salir. A veces creo que, por ejemplo, conmigo Dios trató mucho con el enojo, o más bien dicho, con el perdón. Batallaba yo mucho para perdonar. Entonces, ¿qué hizo Dios conmigo? Me presentaba ofensas y más ofensas y más ofensas. ¿Por qué tengo que estar reviviendo lo mismo y lo mismo? Para que aprendas, Juan, para que aprendas a perdonar, para que aprendas a que no haya ira en ti, para que aprendas a controlarte, para que aprendas a depender del Espíritu de Dios. Pero Dios trabaja con nosotros, hermanos, y no se extrañen de que les repita la prueba porque no la pasaron. Es como en la escuela. Si te repiten la prueba es porque no la pasaste. Y a veces te la va a repetir para que la aprendas. Nada más. Dice, los padres deben tomar en cuenta que los niños, nacen con una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, David, cuando está confesando su pecado con Natán en el Salmo 51, en el versículo 5, creo, dice de la siguiente manera. Algunos tal vez se lo sepan de memoria. ¿Se acuerdan algunos? Salmo 51 en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la mamá de David haya sido infiel, nada más para aclarar. Dice, en pecado me concibió mi madre, porque con esa naturaleza nació David. Con una naturaleza de pecado. Vayan al Salmo 58, por favor. En el versículo 3 leemos de la siguiente manera. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí está la semilla del pecado, hermanos. Entonces, ¿cómo debe ser la función de los padres para criar a sus hijos? Si en ellos, tarde o temprano, se va a manifestar esa semilla latente del pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? Vean lo que dice en el inciso B. Dice, consentir a los niños y no frenar su naturaleza pecaminosa dará por resultado una triste cosecha. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que frenar esa naturaleza pecaminosa, detenerla, enseñando a nuestros hijos la palabra, diciéndoles, esto no es bueno, diciéndoles, mira, esto que haces aquí no es correcto. Necesitamos detener.
La parte más fácil o más difícil, en este caso no puedo decirlo, pero nuestros hijos necesitan aprender a obedecer y necesitan aprender a obedecer la palabra. Cuando obedecen la palabra, ustedes y yo vamos a descansar. Pero cuando no obedecen la palabra, ustedes van a tener que decirles constantemente, para eso está la repetición y la repetición y la repetición del versículo. La obediencia es algo vital en la enseñanza a nuestros hijos. Pero la obediencia a la primera. Oye tú, Israel, ¿vas a venir o no vas a venir? Ahí voy. Y yo les enseñé otra cosa a mis hijos con esa palabra. Pongo de ejemplo a mi hijo, nada más porque no puedo poner al de ustedes. Así de sencillo. Pero yo les enseñé otra cosa. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, Abraham, ¿qué le dice Abraham? Ahí voy. Heme aquí. La respuesta es inmediata, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? ¿Sí? Pero no es ahí voy, porque el ahí voy implica cuando yo quiera, cuando me dé mi gana. Enséñenselo a sus hijos, hermanos. Dice enseguida, consentir a los niños, no frenar su naturaleza pecaminosa, dará por resultado una triste cosecha. Vean Proverbios capítulo 22 en el versículo 15. Ahí nos dice las consecuencias, sobre todo la vergüenza por la que podemos pasar los padres. Proverbios 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En pocas palabras, tú lo vas a corregir y la necedad se va a ir alejando, o él se va a ir alejando de la necedad. ¿Sí? Por eso les digo que no deben jactarse todos aquellos que dicen que no han tocado a sus hijos con una vara o que no los han reprendido o castigado. La necedad está ligada al corazón del muchacho, siempre. Esto no cambia. Y luego tenemos acá la siguiente cita, en el capítulo 29, en el versículo 15, leemos de la siguiente manera: la vara y la corrección que dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En muchas ocasiones nuestros hijos nos avergüenzan, nos han avergonzado y es muy probable que nos sigan avergonzando porque no les enseñamos la palabra, no les enseñamos a tener dominio propio. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes, alguno de sus hijos les hizo un berrinche en la tienda, en el súper, porque quería que le compraran algo y ustedes no se lo compraron y empezaron a patalear ahí? Ya sé que no están levantando la mano porque no les pedí que no lo hicieran, pero eso le sucede a muchas personas. O otra cosa, también, está la mamá y le dice al niño, levántate, y el niño no se levanta, dice, y luego va uno pasando por ahí y dice, levántate porque se va a enojar el Señor. Dice, pues yo, ¿por qué me voy a enojar? ¿Qué culpa tengo yo? Tampoco le digan que Dios se va a enojar. Tampoco les digan que Dios se va a enojar. Dios los ama. Aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador, lo ama. Así que necesitamos frenar la naturaleza pecaminosa de nuestros hijos, enseñándoles disciplina, dominio propio, principios bíblicos que van a hacer que tanto ellos como nosotros, si los enseñamos desde pequeños, les va a ser más fácil vencer la tentación. Les va a ser más fácil huir de la tentación.
Esto es vital, hermanos. ¿Cuántos de ustedes realmente podrían catalogarse a sí mismos como disciplinados? No lo somos muchos de nosotros. Admiro a Gerardo por la disciplina que tiene en cuanto a correr, correr, correr. Eso es una disciplina. No estoy hablando de disciplina de castigo, no. Los hábitos, ¿sí? Porque las costumbres, el repetir una cosa, se hace un hábito o una costumbre. Y el repetir una costumbre se hace un hábito. Y el repetir un hábito se hace una virtud. Así que esto es importante. Si lo enseñamos desde pequeños, nuestros hijos van a poderse defender más fácilmente y el pecado no va a ser tan atractivo como si tú no tienes una disciplina. Un punto práctico aquí, dice, los padres no deben reírse de las travesuras de sus hijos, aun cuando parezcan graciosas por ser infantiles. Tampoco se deben considerar sus caprichos, corajes y faltas como actos inocentes. Tal vez esto haya que detenernos a explicar un poco, pero yo he visto padres que se ponen a pelear con los hijos así, quedito, y los hijos les dan golpes a los padres. No deben aprobar eso. Eso no debe verse, no debe aprobarse. A los padres no se les puede pegar. No se les debe pegar. Sí se puede, pero no se debe. ¿Es el mío? Se apagó. Los hijos deben aprender a respetar a papá y a mamá para que sean de larga vida. Porque si no respetan a papá y a mamá, su vida se va a cortar. Preguntémonos nada más, esto está para que nos lo preguntemos, si aquellos que mueren a una edad temprana tuvieron algún problema en honrar a papá y a mamá. En la Biblia habla el salmista y dice, no me cortes a la mitad de mis días. Aún cuando ya no estén nuestros padres aquí, debemos honrarlos con nuestra vida. Esa es una manera en la cual nosotros podemos honrar a papá y a mamá, como para decirle, mira Dios, me estoy comportando como mi padre me enseñó o como mi madre me enseñó. Esto es importante, hermanos. Hay que hacer saber a los hijos desde su infancia que sus faltas son desaprobadas y cuando puedan entender por la enseñanza, hay que hacerles conscientes de que sus faltas son pecado delante de Dios. Esto a mí me lo enseñó el hermano Linden desde muy pequeña Priscila. Me decía, hermano, tiene que enseñarle a Priscila a que cuando hace algo malo, eso es pecado. Porque si tú no le dices que es pecado, le puedes decir que es un error, le puedes decir que es una falta, le puedes decir, todos lo hacemos. Pero hay que decirles que es pecado para que mientras van creciendo se vayan considerando pecadores y no sea difícil para ellos buscar a Jesucristo como su Salvador personal, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mientras más temprano llegue Cristo a la vida de un niño, va a ser más bendición y va a evitar caer en tanta mugre que este mundo tiene y ofrece. Por eso es importante enseñarle a los niños que son pecadores. Sigo ya nada más la última parte, esos puntos 1 y 2, donde dice, nunca se debe amenazar a los hijos con un Dios enojado que quiere castigarlos. Hay que hacerles saber que Dios les ama, pero que aborrece su pecado y quiere que sean buenos. Al mismo tiempo, deben entender que las faltas merecen castigo.
Esto es después de haber pasado por todo un proceso. Cuando se castiga, por ejemplo, algo muy común en las familias es que los hermanos se peleen entre sí. Entonces, cuando se pelean entre sí los hermanos, uno dice, los voy a castigar y castigas por igual a los dos. No necesariamente. Es dependiendo del grado de conocimiento que tengan de la falta que hicieron. Uno puede ser más culpable que el otro, entonces la disciplina es diferente. Y como lo van a ver, creo que es en el punto 4 de este estudio, déjenme, modos de disciplinar, lo voy a mencionar así nada más, no voy a